Entonces, vamos a continuar hablando de uno de los 12 apóstatas o 12 personajes que formaron parte en algún momento de la vida del rey David y que no fueron precisamente lo mejor. Este versículo es un versículo clave y es el quizás de los pocos que voy a mencionar hoy. Y dice textualmente, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días, en los días de David, era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Ahora, esta afirmación es muy importante porque resulta ser que, al menos en este texto o en este versículo, podemos concluir que existen personas, ajá, que al consultarlas, al escucharlas, al seguir su consejo, es como si nos acercáramos al propio Dios, al propio Señor, y Él nos pudiera dar o pudiéramos escuchar su voz. Era el caso de este hombre o de este varón, que en sus tiempos consultarlo era como si estuvieras consultando al Señor. En el Antiguo Testamento, si tú querías consultar a Dios, tenías por un lado al sacerdote. El sacerdote era la persona que podía acercarse a Dios a través del efod, a través de cómo se llama, del arca, y por medio de ella podía consultar al Señor. Había también otro personaje en el Antiguo Testamento que era el profeta, y el profeta era una persona que también tenía la habilidad o tenía la unción para poder escuchar a Dios y poder traer un mensaje al pueblo. Los reyes, algunos, como por ejemplo David, también escuchaba al Señor. Y este David, eh, muchas veces se acercaba al sacerdote, otras veces al profeta, o en ocasiones él mismo tomaba la iniciativa de poder escuchar lo que Dios quería. Sin embargo, existe otra categoría que no es ni un profeta, no es ni un sacerdote, ni siquiera es un rey, y es la categoría de un consejero. Ahora, este consejero tiene también la o la unción para que su palabra o que él diga en el reino pese o tenga cierta validez, Matías, como si Matías, desconéctenme todos los celulares. pasa a la siguiente. Me encontré esta imagen ahí en el internet. No, no, voy a decir que lo dijo Spurgeon porque no me consta, pero me llamó mucho la atención y dice así esta frase: David tuvo su Aitofel, Cristo su Judas, Pablo su Demas. Quizás con el que más estamos familiarizados es con Judas, y una vez que hablamos de Judas, estamos hablando de traición, estamos hablando de conspiración, estamos hablando de aquel que es capaz de entregarnos con un beso, estamos hablando de aquel que come en la misma mesa con nosotros, que sirve en el ministerio, que tiene un nivel de responsabilidad en el equipo. Y eso mismo le pasó a David. Tuvo su Judas, nada más que en su tiempo se llamó Aitofel. El mismo Pablo tuvo algunos hombres que en el principio o en un inicio estuvieron con él en el ministerio. Uno es Demas, el otro es Alejandro. En alguna de sus cartas, el mismo apóstol Pablo dice que él los ha entregado a Satanás porque la manera en que se conducían dentro de la iglesia no era una manera adecuada o indicada para un creyente. Entonces, al final termina siendo una pregunta: ¿esperas tú que te vaya mejor? Yo no sé si me vaya mejor o me vaya peor, pero lo que sí entiendo es que con los equipos con los que estamos rodeados, con la gente en la que nos involucramos, aún en la misma iglesia, siempre debe de haber un foco rojo, siempre debe de haber como un semáforo que me esté alertando y decir: cuidado, ese que es un consejero, ese que habla bien de Dios, ese que está sirviendo, ese que dice que va a estar contigo hasta el final, quizás en un futuro pueda ser el que te traicione, quizás en un futuro pueda ser el que busque destruirte. Ahora, no nos debe de dar miedo ni tenemos que asustarnos,
pero debe de haber en nosotros ese nivel de precaución, de saber que no todos los que están con nosotros forman parte de nosotros, o no todos los que comparten en la plataforma, o a veces el grupo, o a veces el equipo, o a veces aquellos con los que estamos sirviendo, no todos son de nosotros. Están con nosotros, como dicen las cartas del apóstol, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y entonces yo te voy a estar compartiendo ya algunas de mis conclusiones, ya que el miércoles pasado leímos algunas cosas. Y aquí va mi primer conclusión que te comparto. David, o el rey David, representa a la persona que Dios ha llamado a ser el rey. Él tiene la autoridad y él tiene la unción para guiar a la nación. En la actualidad, Dios sigue llamando personas, Dios sigue ungiendo a través de su Espíritu Santo hombres y mujeres que estarán al frente, que estarán en un ministerio, que estarán en un nivel de autoridad. Y son esas personas a los que Dios les delega autoridad, a las que Dios les delega unción, a las que Dios les delega un nivel de responsabilidad mayor. Nosotros debemos de aprender a reconocer esa autoridad, esa unción y no estar compitiendo con ellos, no estar poniéndoles el pie, no estar desobedeciendo o en desacuerdo, sino tenemos que entender que si Dios está llamando o levantando a una persona, tenemos que ser fieles, tenemos que unirnos a la visión que Dios está dando. Y David, a lo largo de su vida, fue una persona que demostró, por un lado, estar bajo autoridad cuando le tocó servir bajo el rey Saúl, pero también es una persona que tuvo hombres bajo su autoridad. Y algunos de estos hombres, en algún momento de su vida, lo traicionaron o se rebelaron. Ahora, en esta historia de Aitofel hay 4 personajes claves y son personajes que se contrastan el uno con el otro. Está por otro lado Absalón. Absalón viene siendo como el contraste de David. David es el rey, Absalón es el traidor o el usurpador. Y aquí puse esta conclusión. Absalón representa la rebelión, la persona que quiere usurpar y tomar lo que Dios no le ha dado. Tomar lo que Dios no le ha dado. Él buscará la forma de hacer crecer su movimiento. Y qué sorprendente cuando leemos en la Biblia que Salomón primero se empieza a hacer de gente común y corriente, de gente, como dicen, de a pie, de gente normal, de gente que quizás lo único que quería es que el rey les resolviera alguna de sus peticiones, alguno de sus problemas legales o problemas entre ciudadanos. Entonces, esa gente, Absalón la empieza a jalar, la empieza a ganar el corazón, le empieza a sumar a su equipo, pero Absalón se da cuenta de que su movimiento o de que su rebelión no va a prosperar si no tiene otros líderes. Una cosa es tener pueblo que te siga, pero otra cosa es que dentro de ese pueblo tengas también líderes. Y los líderes que Absalón va a estar llamando son líderes estratégicos. Uno de ellos, de los cuales vimos al principio, es Abiatar. Él necesitaba a alguien en el sacerdocio para que pudiera formar parte de su rebelión. Después, un hombre que vamos a hablar en los siguientes miércoles es Joab, porque también Absalón sabe que necesita tener un líder o un encargado en el ejército. Entonces ya tiene un sacerdote, después se hace de un general y ahora se va a hacer de un consejero, porque sabe que también necesita una persona que sepa dar una conclusión correcta o que sepa dar una interpretación adecuada o que sepa dirigir ciertas causas. Y entonces este consejero lo va a encontrar en quién? En Aitofel. Entonces Absalom no solamente va a traer pueblo o a traer, digamos, banda, sino lo que él necesita o lo que él entiende es que también requiere de líderes y estos líderes son específicos. Y de esta forma, Absalón empieza a hacer crecer, ¿qué?
su movimiento. Entonces ahí está el primer contraste. Por un lado David y por otro lado Absalón. Uno sí es rey y el otro pretende ser rey. Ahora, el siguiente contraste se da entre dos consejeros y los dos en algún momento fueron o dijeron ser amigos del rey. El primero que te voy a mencionar se llama Usaí Arquita. Él es el amigo que todos los líderes deberíamos tener. Él es el amigo que todos los líderes deberíamos tener. ¿Por qué? Porque es fiel, está con nosotros en momentos difíciles, se arriesga para ayudar al rey y sirve de consejero. Entonces, en tu equipo siempre deberías de tener a alguien como este, un Usaí Arquita, alguien que está contigo, que te apoya y que inclusive es capaz de dar su vida por ti. Inclusive es capaz de arriesgarse con tal de que la visión del reino siga prosperando, siga avanzando. Y tiene una característica muy importante. Además de ser un consejero, es amigo del rey. Ahora, está un día el apóstol Pablo escribiendo en una de sus cartas a Timoteo, y lo sorprendente es que el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de Jesús, acerca de la obra, acerca de Dios, y como en 6 versículos hace como un resumen de la grandeza de Dios, pero al final de esa carta le pide a Timoteo que vaya pronto a visitarlo, que vaya pronto a verlo. Y lo sorprendente es esto. Pablo como apóstol podría haber concluido y haber dicho, yo conozco a Dios, yo conozco su poder, yo lo he servido fielmente y estoy teniendo una revelación muy grande que voy a dejar escrita en esta carta. Y Pablo podría haberse sentido completo en ese momento y confiar en la gracia del Señor, en el amor, en el perdón, en la salvación. Pero Pablo termina esa exposición magnífica diciendo, Timoteo, quiero que vengas pronto a verme, quiero que vengas pronto a consolarme. Y entonces esta conclusión la sumo a esta que tengo aquí. Muchas veces los amigos que Dios nos da son la respuesta que Dios tiene para nosotros. Lo voy a volver a decir. Muchas veces los amigos que Dios nos da son la respuesta o son la solución o son la provisión que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, existen también otros como Aitofel. Aitofel es el amigo que nadie debería tener. Ahora, yo no sé si tú en la iglesia o en tu trabajo o inclusive en tu familia conoces uno como este Aitofel. Es verdad que su consejo es importante, pero no es una persona fiel, no es un hombre fiel. Una cosa es hablar bonito o hablar correctamente y otra cosa es la fidelidad. Y este hombre, a pesar de que tenía la habilidad de tener un consejo acertado, no es una persona fiel, no es una persona que pueda cuidar tus espaldas. Sus intenciones son oscuras. Él todo el tiempo está pensando en su propio reino, en su propio beneficio. Y si tuviera la oportunidad, él mismo acabaría con nuestra existencia. Él no va a contratar a alguien más, él mismo acabaría con nosotros. Al menos Judas el amigo de Jesús o el discípulo de Jesús, se puede decir que él nada más se ofreció a entregarlo. Si has leído el relato en los evangelios, Judas recibió dinero por entregar a Jesús y ese era su trabajo o esa era su chamba, esa era su misión. Pero Aitofel no solamente que pudo haber entregado a David, sino él mismo dijo, ¿sabes qué? Yo lo mato. No necesitamos ejército, no necesitamos otra cosa. Yo mismo me encargo de matar al rey. Imagínate, Judas al menos entregó a Jesús y dejó que los romanos junto con algunos judíos lo mataran. Pero Aitofel dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo permitir que esto salga mal, yo mismo mato al rey. Pero entonces aquí está el siguiente contraste. Por un lado está Usaí, un amigo del rey, y por otro lado está Aitofel, otro amigo del rey, y ambos
son consejeros, ambos van a dar su consejo y va a ser el consejo o sus palabras lo que va a determinar el futuro del reino. Por eso nosotros muchas veces decimos y repetimos que primero te llenas de conclusiones, después las haces convicciones y hay un momento en que empiezas a decir o a establecer realidades por medio de tus palabras. Pues Usaí y Aitofel van a establecer realidades en el reino por medio de sus palabras, por medio de su consejo. Y he allí la responsabilidad de un consejero, de que muchas veces lo que dice se va a llevar a cabo, se va a llevar a la práctica. Me paso a la siguiente. David prefiere huir antes de enfrentarse a la rebelión, pero en su huida deja a otros líderes que puedan dar estabilidad al reino. Entonces David es sorprendente porque a pesar de que él no quiere luchar, no quiere ir a la guerra contra su hijo, se va de Jerusalén, se va del palacio, pero no deja todo abandonado o no sale huyendo nada más, sino que deja sacerdotes, deja ejército, inclusive deja 10 mujeres o 10 concubinas cuidando el palacio. Entonces, es el tipo de líder que se va, pero que no deja botadas todas las cosas. A veces nosotros estamos siendo líderes o siendo cabezas de algún trabajo y cuando sale el problema nos vamos, pero muchas veces no nos aseguremos de que quede un cuerpo funcionando, de que quede un equipo, de que alguien le dé continuidad a lo que estamos haciendo. Mira, aunque David no estuviera en el palacio físicamente, el equipo que él dejó o el equipo que él levantó podría seguir llevando la tarea del reino. No sé si me explico. Aunque físicamente David no está en el palacio, el reino puede seguir caminando, por lo menos un tiempo, porque David es capaz de ¿qué? De dejar un equipo que va a darle continuidad al reino. Ahora, Absalón elige personas claves para su rebelión. No solamente quiere cantidad de seguidores, pretende tener líderes claves con él. Este principio o esta conclusión, que es algo negativo para Absalón, nosotros tenemos que convertirlo en algo positivo. ¿Y qué es convertirlo en algo positivo? Que no solamente pensemos en multitudes o que no solamente pensemos en números, en masas, en que estamos creciendo y que cada vez hay más personas en la congregación. Necesitamos estar formando líderes o necesitamos de ese pueblo o de esas personas o de esa multitud que llega a la iglesia, necesitamos ¿qué? Formar líderes. Porque a mayor número de seguidores o a mayor número de personas en la iglesia, necesitamos también crecer en líderes. Uno de los problemas de la iglesia de Jerusalén en el Nuevo Testamento, seguramente tú ya lo sabes. ¿Y cuál fue el problema de la iglesia de Jerusalén? La falta de liderazgo. De la noche a la mañana, la iglesia de Jerusalén, de ser 120, se multiplicó y en una predicación dice que por lo menos se bautizaron 5,000 y la iglesia empezó a crecer en número, pero no empezó a crecer en liderazgo. De manera que hay un pleito o hay un problema entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos y se están quejando por la repartición de los alimentos, por la repartición de los víveres o como diríamos aquí en México, se están repartiendo por la despensa, por las ayudas, por los apoyos. Ahora la iglesia es muy numerosa, pero hay un déficit de líderes y entonces Pedro, Jacobo, los apóstoles dicen, no, 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 no está bien que nosotros nos descuidemos o dejemos el ministerio de la palabra y de la oración por atender a las multitudes en las mesas. Vamos a levantar hombres que tengan ciertas características. Y entonces dice que levantan 7, lo que conocen como los 7 diáconos, y van a ser ellos los encargados de ¿qué? De ayudar a los apóstoles a servir a la congregación. Lo que te quiero decir es que si estamos creciendo o si estamos pensando en crecer en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestros equipos, necesitamos también pensar en formar líderes. Si no tenemos líderes listos o prestos,
Cuando empecemos a crecer, en lugar de tener una bendición, vamos a generar problemas. Pero creo que Dios nos da la oportunidad de levantar líderes, de levantar personas que puedan tener una responsabilidad en la casa del Señor. Siguiente. Usaí obedece la instrucción de David de unirse a la rebelión como una estrategia. Vuelvo a decir, Usaí obedece la instrucción de David de unirse a la rebelión como una estrategia, porque cuando David está huyendo y se va ya a ir a refugiar al desierto, Usaí lo encuentra y le dice, ¿sabes qué, rey? Yo voy a ir contigo. Y David le dice, no, 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 me sirves más en el palacio. No, rey, pero es que yo quiero ir contigo. Que no, que me sirves más en el palacio. Ahora, algo parecido le pasó al apóstol Pedro cuando estaba Jesús diciendo, ¿sabes qué? Me van a entregar, me van a crucificar. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? No, Señor, yo te voy a defender, aquí está mi espada. Y en ese momento Jesús le dice, no, Pedro, no estás entendiendo. Me conviene más a mí y al reino que tú estés vivo, porque tú vas a seguir estableciendo el reino. Yo tengo otra misión. Y es un paralelaje con lo que está pasando aquí con David y con Usaí. Usaí humanamente quiere estar con quién? Con David, y eso se entiende, pero más allá de lo humano, de lo sentimental, de la emoción, hay un mensaje que es el mensaje del reino, y David lo entiende. Y Usaí quizás en el momento no lo entiende, pero sin embargo obedece. Y hemos dicho un principio muchas veces, es mejor la obediencia que el cumplimiento. Yo no sé si usted entendió todo lo que Dios iba a hacer, pero sabía que David era el rey y dijo, si el rey quiere que yo esté en el palacio, me regreso al palacio. Porque acuérdate, aquí hay un principio. Los líderes somos estratégicos. Estamos pensando en la estrategia, no estamos pensando en el problema. ¿Cuál era el problema? Pues el problema es que estaban persiguiendo a David y que lo mejor es que David tuviera ejército, que tuviera hombres. Pero David entendía que a pesar de la circunstancia, había algo más grande llamado el reino. Y David tiene su corazón y su mente en el reino. Y entonces dice, ¿sabes qué usa ahí? Regrésate al palacio, porque allí me vas a servir. Vas a engañar literalmente a Absalón y vas a engañar a todos sus seguidores. Aitofel pondrá todas sus habilidades a favor de la rebelión, pero se le olvida, y ojalá esto no se le olvide a nadie, se le olvida que el poder de su consejo está ligado a su integridad para con Dios y para con el rey. Ah, yo pensé, Aitofel, que lo buen consejero que eras era por ti, era gracias a tu capacidad, era gracias a tus habilidades, era gracias a tus dones, era gracias a que habías leído mucho la Biblia. Pues no, el secreto de los consejos que daba Aitofel no estaba en él mismo, estaba en reconocer o en andar íntegro delante de Dios, íntegro delante del rey. Ahora, quiero decir esto. A veces en la iglesia, Dios nos empieza a usar con ciertos dones, con ciertas palabras, con ciertas estrategias, con ciertas señales. Pero si nosotros como servidores o como líderes concluimos que es gracias a nosotros mismos, que es gracias a nuestras habilidades, a nuestras destrezas, a lo mucho que nos hemos preparado, a lo mucho que nos hemos esforzado, estamos concluyendo mal. Debemos de entender que la gracia, el don, el poder, la sabiduría, la ciencia, es un regalo que Dios nos ha dado. Y entonces necesitamos caminar en integridad. El día que nos salimos de esa cobertura llamada integridad, nuestro consejo se empieza a volver oscuro. Nuestra ciencia, nuestra sabiduría se empieza a nublar, porque no es algo que dependa de nosotros, es algo que Dios nos ha dado. Entonces, es lo que le pasó a Aitofel en el momento en que él dejó la cobertura de integridad y se puso bajo la cobertura de rebelión, entonces su consejo fue nublado, su consejo fue turbio y es lo que vamos a ver.
Aquí hay otro contraste, ¿eh? Y estoy tratando de contrastar a David con Absalón y a Usaí con Aitofel. Si me vas siguiendo, aquí hay otro contraste y tiene que ver con la adoración. David es un adorador aún en momentos difíciles. Y nosotros hemos dicho que cuando adoramos al Señor, tenemos respuesta. No es que adoremos para obtener respuesta, sino que adoramos y como consecuencia viene la respuesta de parte de Dios. Ahora dice la Biblia que David está huyendo, está yendo ya hacia el desierto, pero se toma la molestia o se toma el atrevimiento o se da los 5 minutos para adorar. Oye David, pero ¿por qué te pones a adorar aquí en el monte? Mejor vámonos rápido a escondernos porque ya viene el ejército. Y David dice no. No es la primera vez que me persiguen y quizás no sea la última, pero Dios es Señor por sobre todas las cosas. Y aquí en el monte me voy a detener a adorar. Y curiosamente, después de que termina de adorar, dice que sale a su encuentro Usaí. Y Usaí viene siendo la provisión que Dios le da a David después de un momento de adoración. Mira qué sorprendente. Quiere decir que nuestra adoración es tan poderosa que Dios nos puede enviar a alguno de nuestros amigos para que sea la solución a nuestro problema. A veces estamos esperando que vengan los ángeles o que caigan los billetes del cielo o que cosas sucedan, pero muchas veces la respuesta de Dios es mandarnos a un amigo o a una amiga para resolver la situación. Pero por otro lado está Absalón, y Absalón también es un adorador, pero es un adorador de tipo Saúl. Es una persona que adora para ser visto, para que la gente diga, ah, mira qué espiritual, ah, mira cómo ama al Señor, yo me voy a juntar con él, ah, mira cómo levanta sus manos. Quizás en lo secreto nunca tenga una búsqueda de Dios, pero cuando tiene público, entonces sí es un adorador, porque la Biblia dice que ofreció los sacrificios. ¿Delante de quién? Del pueblo. Pues claro, porque Absalón necesita ser visto para poder ser apoyado y ser reconocido. Entonces su adoración no es una adoración genuina, su adoración es una adoración del tipo, de ese tipo de adoración que se prostituye, donde voy a buscar el favor, donde voy a buscar el aplauso, donde voy a buscar el reconocimiento. No me interesa el rey o no me interesa el señor. Lo que me interesa es ser reconocido y ser apoyado. Y mira, que es como es sorprendente, Absalón adora por ser visto por los demás y la respuesta a su adoración es Aitofel. Le dice, básicamente pienso que Dios está ahí en el cielo y diciendo, mira, cómo me está adorando Absalón, mándale su recompensa, mándale a Aitofel. Y dice que en ese momento llama a Aitofel y Aitofel va. Y dice, aquí estoy a tus órdenes, ¿qué quieres que haga? Ah, mira qué sorprendente. Por un lado, David adora de corazón, como un adorador en espíritu y en verdad, y recibe a Usaí. Pero por otro lado, Absalón adora en la carne y en la mentira y recibe como recompensa a Aitofel. ¿Sale? Usaí es un amigo que está dispuesto a dar su vida por el rey. Aitofel se convierte en un enemigo que está dispuesto a quitarle la vida al rey. Cada uno trae una consecuencia. Usaí es capaz de dar la vida por ti, Aitofel es capaz de quitarte la vida él mismo. Me paso a la siguiente. David sabe que en medio de toda situación es Dios quien tiene el control de la situación y que en Dios está la victoria. David en ningún momento va a tomar la espada o va a tomar el ejército, sino él dice, ok, me voy. Y que sea Dios el encargado de resolver esto. Es tanta la integridad o es tanto el corazón de David que cuando él va huyendo, si tú hiciste la lectura con calma, dice que en el camino se encuentra con un familiar del rey Saúl. ¿Y qué es lo que hace el familiar del rey Saúl? Dice que empieza a aventar polvo o tierra hacia arriba y empieza a maldecir al rey. Y uno de los soldados de David le dice a David, ¿sabes qué, David? ¿Quién es este perro que está ofendiendo al rey? Dame permiso y yo mismo le cortaré la cabeza. ¿Y qué dice David? No, 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 tranquilo. El reino es del Señor. El reino es de Dios.
Dios me llamó como rey, pero en esencia el reino sigue siendo del Señor. Entonces, no es a mí al que está ofendiendo, no es a mí al que está persiguiendo, no es a mí al que quiere dañar, es al mismo Dios. Mira qué sorprendente. Cuando tú lees con detenimiento Hechos, cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia, Saulo piensa que está persiguiendo cristianos. Él no entiende el mensaje del reino todavía. Pero cuando va camino a Damasco y cae, hay una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo me imagino que Saulo ahí tirado en el suelo, todo aturdido por el golpe, por la visión, le dice, pues no te estoy persiguiendo a ti, Señor, yo estoy persiguiendo a los cristianos. No te estoy persiguiendo a ti, Dios, estoy persiguiendo a los cristianos. Pero el mismo Señor se identifica con quién? Con sus hijos, se identifica con los que son como Él. Y ve lo sorprendente. David entiende este mensaje del reino y sabe que la rebelión, que la persecución, que la misma ofensa no es hacia David. Ahora, si fuera hacia David, qué bueno, porque David es un hombre. Pero David entiende la magnitud y sabe que esa maldición, sabe que esa traición, sabe que esa persecución, sabe que esa espada que se está levantando es contra el mismo Dios. Y David está tranquilo y está confiado porque entiende o concluye que Dios es el que tiene el control de toda situación y que en Dios está la victoria. No está en las espadas, no está en las armas, es Dios. Absalón no tiene discernimiento. Se trata de rodear de personas con cierta reputación de entendimiento, pero Absalón por sí mismo está falto de entendimiento. Ahora, aquí hay un principio bien sencillo y bien práctico. Si tú estás en rebelión, si tú estás en contra de lo que Dios está establecido, tú no tienes discernimiento, tú no tienes entendimiento de lo espiritual. Lo más que vas a hacer, o lo mejor que puedes hacer, este es mi consejo, si estás en rebelión, júntate con personas como Aitofel que te den consejos, porque en ti mismo no hay discernimiento, en ti mismo no hay entendimiento. ¿Cómo lo sé? Pues sencillo, porque cuando leí la historia me di cuenta que Absalón no se dio cuenta de que Usaí lo estaba engañando. ¿Cómo llega Usaí delante de Absalón? Rey, señor mío, vengo a ponerme a tus pies. ¿Y qué le dice a Absalón? Oye, pues no eras amigo de mi padre, vete con David. ¿Y qué le dice Usaí? No, 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 yo voy a estar con el que el Señor haya elegido. Yo voy a estar con el que Dios haya puesto por rey. Así como servía a David tu padre, te voy a servir a ti. Y Absalón, como no tiene discernimiento y como no tiene entendimiento, ¿qué es lo que le dice a Usaí? Pues bienvenido, vente aquí con el equipo. Al fin que yo soy un neófito, no entiendo lo que Dios quiere hacer. Eso sí, soy rebelde, pero no entiendo. Y entonces Usaí entra al equipo principal de Absalón, porque Absalón, como rebelde, no tiene discernimiento de lo espiritual, no logra entender lo que Dios quiere hacer y es engañado. Ahora, Usaí da su consejo y deja en segundo lugar a Aitofel. Aitofel está envanecido y al olvidarse que es Dios quien da la sabiduría y el entendimiento a los consejeros, se siente humillado. Aitofel es el tipo de líder o de persona en la iglesia que quiere ser visto. Y una vez que queda mal, se siente mal. Una vez que queda mal, siente que la tierra se lo tiene que tragar. Es este tipo de personas que si lo que propone no se lleva a cabo, pues entonces me voy de la iglesia. Si es el tipo de personas que si lo que implementa no funciona o no sale como él pensaba, pues entonces Dios no estaba conmigo, Dios no está en la iglesia. Es el tipo de persona que si da un consejo y no es tomado en cuenta, se siente tan humillado que mejor prefiere hablar mal en contra de los líderes, en contra de los pastores. Y yo diría, ¿por qué? Si tu consejo es tan bueno y si tu consejo es de Dios y si tu sabiduría viene del cielo, pues no te sientas mal. En el último de los casos al que despreciaron es a Dios, no a ti. No, pero esta persona quiere ser vista y cuando no se sigue lo que dice, pues entonces va a terminar mal, porque se le olvida un principio. Cuando él está envanecido,
se le olvida que es Dios quien da la sabiduría y el entendimiento a los consejeros. Ahora, si tú eres un consejero, si tú eres un líder, si tú eres una persona que tiene un voto de confianza, una voz de autoridad en tu trabajo, no solamente en la iglesia, en tu casa, en tu colonia, en el lugar donde Dios te ha establecido, no te sientas mal si de pronto la gente no sigue tu consejo. No se te debe de olvidar que es Dios el que da la sabiduría, el que da el entendimiento. Si de pronto la gente no te hace caso y tú estás siendo íntegro, pues al que están despreciando no es a ti. Humanamente a ti te están despreciando, pero en esencia es al Señor al que no quieren recibir o al que están rechazando. Entonces no seas como Aitofel, no busques el aplauso de la gente o no busques el reconocimiento de las personas para seguir avanzando en la vida. Ya casi vamos a concluir. Aitofel tiene una característica y es una característica de muchos traidores o de muchos cobardes, más bien dicho. Ataca cuando el rey está cansado y débil. La estrategia de Aitofel es la siguiente. Voy a esperar a que el rey esté cansado, esté débil. Y una vez que esté cansado y esté débil, como soy tan cobarde, no voy a ir solo, me voy a juntar a 12,000 hombres, me voy a juntar armas, me voy a juntar escudos, y eso sí, yo voy a ir a buscarlo, pero voy a esperar el momento, voy a esperar tenderle la trampa al rey. Voy a tratar de atemorizar a los que están con el rey. Ahora, Aitofel no está jugando, su intención es acabar, su intención es matar, su intención es destruir. Pero no te va a atacar o no se va a meter contigo cuando estés fuerte, cuando estés, ¿cómo se llama? Cuando estés prosperando. Va a esperar a que te canses, va a esperar a que tengas sueño, a que estés débil, a que tengas algún problema emocional para poder atacar. Y no lo va a hacer solo, eso sí, va a hacerse de recursos o va a tomar recursos de los rebeldes. ¿Para qué? Para ir contra ti o para ir contra el rey. Ahora, para ir cerrando, el primer consejo que da Aitofel se cumple. ¿Recuerdas cuál fue el primer consejo que dio? Un consejo perverso. Y lo primero que le dijo a Absalón es, ¿sabes qué, Absalón? Pues tu papá dejó 10 mujeres en el palacio, ¿no, Absalón? Y como tú eres un hombre que te gusta que te vean, porque cuando adoras, adoras en lo público, ¿qué te parece si también en lo público te metes con las 10 mujeres de tu papá? Así todo el pueblo va a ver lo que estás haciendo y te va a reconocer y va a decir, ah, mira, qué despreciable se está haciendo Absalón a su papá. Pues obviamente la rebelión va en serio. ¿Y qué crees que hace Absalón? Dice, me parece perfecto, me parece bien, Aitofel, por eso te contraté de consejero, porque sabía que siempre tienes la razón. Entonces, en el palacio, en la terraza, pónganme una tienda y anúncienle a todos que yo mismo me voy a meter con las 10 mujeres de mi papá. Y dice que ahí delante de todo el pueblo lo hizo. Por eso ahí puse esa imagen de unas mujeres y hombres chismosos que estaban viendo. Yo creo que hasta le salieron perrillas. Cómo Absalón se estaba haciendo despreciable, no solamente a los ojos de su padre, sino a los ojos del mismo Dios. ¿Que Absalón y que Aitofel no conocían la ley? ¿No conocían que meterse con las mujeres o con las concubinas de tu padre es algo abominable a los ojos de Dios? ¿Es algo perverso? Pues este tipo de consejos son los que da Aitofel. Él no tiene nada que ver con la moralidad, no tiene nada que ver con la integridad, no tiene nada que ver con los principios de Dios. Lo único que quiere es lograr su objetivo. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Aitofel? Porque yo sé cuál es el objetivo de Absalón, y el objetivo de Absalón es apoderarse del reino. Pero ¿cuál es el objetivo de Aitofel? Ah, pues es lo que vamos a ver. Me pasa la siguiente. Aitofel pasa a poner en orden su casa antes de suicidarse. Es la única lección valiosa que podemos obtener de él, ¿verdad? Antes de acabar con su miserable existencia, pasó a poner en orden su casa. Pasó a dejar su testamento, pasó a pagar su deuda, pasó a despedirse de sus hijos, pasó a darle un beso quizás a su esposa, una caricia a su perro, y después se ahorcó. Es tanta
mm, la mediocridad y el egoísmo de Aitofel, que él no quiere el reino. A él no le interesa realmente si Absalón es el rey o si David es el rey. Lo que le interesa a Aitofel es ser visto y que su consejo se siga al pie de la letra. No le importa si es con Absalón o no le importa si es con David. Pero una vez que su consejo no se lleva a cabo, entonces Aitofel dice, pues creo que necesito terminar con mi existencia, porque todo mi ministerio, todo mi trabajo, todo lo que había hecho por años, estaba basado más en mi vanidad, estaba basado más en mi propio ego que realmente en Dios. Y entonces, si tú leíste la historia, sabes que el consejo que da Aitofel no se sigue, porque Usaí, que es el amigo del rey, dice, ¿sabes qué? Ya escuché el consejo de Aitofel y esta vez su consejo no es bueno. Esta vez su consejo no es apropiado. Lo que vamos a hacer es esto. Y Usaí da su consejo, ¿y qué crees que es lo que sucede? El pueblo y los ancianos y el mismo Absalón le aplauden a Usaí y le dicen, esta vez fuiste más fregón que Aitofel. Esta vez te volaste la barda. Si Aitofel es bueno dando consejos, tú fuiste mejor. Y una vez que le dan el número 1 a Usaí, Aitofel va, pone en orden su casa y termina como la mayoría de los apóstatas que hemos visto. Termina muerto por propia mano. No le interesa qué pasó con la guerra, no le interesa si Absalón. Es más, la batalla con David y Absalón todavía no se da. Es decir, ni siquiera se espera a enterarse que Absalón va a ser derrotado. No le interesa. Lo que le interesa es su buena fama, su reputación, que su currículum esté completo y que diga, de 100 consejos que di, 100 consejos se cumplieron. Ah, pero si hay un consejo que de pronto no se cumple, entonces me voy a colgar, me voy a ahorcar. Está más interesado en su orgullo herido de consejero que en el futuro del reino. Entonces a este tipo de consejero no le interesa el reino. Lo que le interesa es verse, lo que interesa es escucharse, lo que le interesa es que su consejo se siga al pie de la letra, aunque muchas veces su consejo sea un consejo perverso, sea un consejo de pecado. Pero lo que quiere es que se lleve a la práctica, que se ponga en obra. Y si eso no sucede, bye, me despido, me voy, me ahorco. Última, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, perdón, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Estamos, creo yo, diseñados como seres humanos y como hijos de Dios para escuchar el consejo de otros, porque en la multitud de consejos ahí está la sabiduría, dice también el proverbio. Entonces, sí estamos diseñados para rodearnos y dice también el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, aprende a escuchar a otros. Escucha su consejo, pero aguas. ¿A quién vas a escuchar? Aguas de quién te estás rodeando. Cuidado a quienes tienes en tus equipos. Yo últimamente le he dicho a Ruama, y si me escucha, pues me dará el like. Hay personas que están en tu equipo, pero no quieren estar en tu equipo. No sé si lo dije bien. Hay personas que están en tu equipo, pero no quieren estar en tu equipo. Están, pero no quieren estar. Entonces, aguas con esas personas que están, pero realmente no quieren estar. Cuando yo las detecto, lo que hago, pues, es cortarles las alas, definitivamente, para que se vayan a otro lado. Sigo. Cuando no hay lealtad y honor al liderazgo, Dios interviene, no yo, no David, no la espada. Cuando no hay lealtad y honor al liderazgo, Dios interviene para que nuestros planes se frustren. Ah, yo pensé que me iba mal porque no me portaba bien, o pensé que me iba mal porque no estaba leyendo la Biblia, o pensé que me iba mal porque no me estaba esforzando lo suficiente, ¿no? Realmente te está yendo mal o tus planes están yendo por tierra porque no hay lealtad y no hay honor al liderazgo. El mismo apóstol dice, ¿cómo puedes decir que amas a un Dios que no ves? Cuando a tu prójimo que ves
no lo amas, no lo honras, no lo sirves, no le eres una persona de honor o de lealtad. Si hay dos consejeros, bueno, puede haber dos o más consejeros, eso sí, puede haber muchos consejeros. Ojalá en la iglesia todos fuéramos consejeros. Ojalá en la iglesia un día está Moisés en el desierto y vienen unos hombres a decirle a Moisés, oye Moisés, hay unos en el campamento que están profetizando y pues la neta pues no son de aquí del equipo apostólico y profético. ¿Y qué es lo que les dice Moisés? Pues ojalá todos fueran profetas. Ojalá todos escucharan la voz de Dios. O ojalá en la iglesia todos fueran consejeros, todos tuvieran una palabra de vida que dar. Eso sería excelente, ¿verdad? Pero a veces no es así. Ahora, puede haber muchos consejeros, pero no nos confundamos. La visión del reino es una. Cuando en el reino hay dos visiones diferentes, pues eso se llama división. Entonces puede haber dos consejeros o más, pero no más de una visión. Lo que vimos con Aitofel es que hay una visión que tiene que ver con el reino, la visión de David y de Usaí, y hay una visión que tiene que ver con la traición al reino, que es la visión de ¿quién? De Aitofel y de Absalón. Termino con estas dos preguntas. ¿A quién estoy escuchando? No, yo no escucho a nadie, yo tomo mis decisiones solo, yo no necesito el consejo de nadie, yo ya estoy muy grandecito, yo ya entiendo las cosas, Dios me habla a mí. ¿A quién estoy escuchando? ¿Y qué es lo que quiero escuchar? Porque Absalón quería escuchar no exhortación, no quería escuchar confrontación, quería alguien que le dijera o que le confirmara los deseos perversos de su corazón. Y parece ser que hoy hay una generación que quiere escuchar lo que le conviene, que quiere escuchar lo que a su corazón le agrada. Pero si de pronto tú le cambias el mensaje y lo confrontas y lo exhortas y le dices, ese camino no es el correcto, ya no te escucho, eres mi enemigo, tú no me amas, Dios no está contigo, mejor me voy, etcétera. Mejor voy como Aitofel, a buscar una rama y a buscar un lazo y mejor me voy a ahorcar, mejor voy a acabar con mi propia vida porque no quiero escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar mis propios deseos, mis propias conclusiones, mis propias intenciones, mis propias, ¿cómo se llama? Mis propios caprichos, en resumen, mis propios pecados. Entonces, ¿a quién estoy escuchando? ¿Qué es lo que quiero escuchar?